Mateo capítulo 5, estamos hablando acerca de las bienaventuranzas. Dice así la Escritura: viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estamos hablando acerca de las bienaventuranzas. El domingo pasado definimos el concepto de las bienaventuranzas, en donde el Señor llama precisamente felices, dichosos, aquellos que le siguen a Él o aquellos que le sirven al Señor. Decíamos el domingo pasado que así como el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos en el monte del Sinaí, mandamientos sobre los cuales ellos iban a caminar el resto de su vida o el resto de sus días, el sermón del monte constituye los principios sobre los cuales los creyentes van a caminar, sobre el cual la iglesia va precisamente a peregrinar. Y de ese discurso del monte o del sermón del monte, las bienaventuranzas son precisamente el fundamento de aquellos que van a seguir a Cristo, de aquellos que van a ser servidores del Señor. Así es que las bienaventuranzas no son solamente un adorno espiritual, sino que son precisamente el fundamento de nuestra vida. Si nosotros queremos servir al Señor, queremos honrar a Dios, queremos glorificar a Dios en este tiempo de la gracia, tenemos que prestar suma atención a lo que dice las Sagradas Escrituras en la bienaventuranza, porque es allí precisamente a donde está nuestro fundamento. La bienaventuranza que analizamos el domingo pasado es la que está en el versículo 3, donde la Sagrada Escritura dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Eso lo analizamos el domingo pasado y decíamos que pobre en este pasaje de la Biblia no podemos asociarlo con carencia de bienes materiales. El concepto de pobre en este pasaje de la Sagrada Escritura está bastante lejos de pobrezas materiales, de que no tengo carro, no tengo casa, no tengo propiedades, no tengo esto, no tengo lo otro. Sin embargo, el término pobre es un término muy profundo que significa mendigo, pordiosero, desamparado. Habla precisamente de una pobreza absoluta y pública que usted no puede ocultar, que usted no puede esconder. La Biblia dice en Lucas 16:20 que Lázaro se sentaba a esperar las migajas que cayeran de la mesa del rico. ¿Quién no sabía entonces que Lázaro era pobre? ¿Quién no sabía que Lázaro era un mendigo? Ese tipo de significado es el que habla el Señor cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Refiriéndose a qué? Precisamente a la parte interior del ser humano. Les decía el domingo pasado, Dios creó al hombre de alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo lo identifica con lo externo. El alma es el asiento de las emociones y de la voluntad. Pero es el espíritu el que nos hace conscientes precisamente de la presencia de Dios, de la realidad de la espiritualidad y de la necesidad de éste. Entonces, a eso se refiere Jesús cuando dice ese pobre en espíritu. A eso se está refiriendo. Una persona que en determinado momento reconoce la miseria espiritual de la presencia de Dios
y quiere precisamente más, buscar más, llenarse de más, saciarse más de la presencia del Señor. Y esto lo hace naturalmente a través de la lectura de la Biblia, la asimilación de la Biblia, la memorización de la palabra del Señor. Sus tiempos de oración, sus tiempos de ayuna, sus tiempos de a solas con Dios. Eso va a marcar la pobreza espiritual de ustedes, la necesidad de la dependencia de Dios cada día. Y esta bienaventuranza es precisamente el fundamento del resto, del desarrollo de las cualidades de carácter del creyente, porque es aquí precisamente donde el creyente puede crecer, el creyente puede madurar. Los que tenemos ministerio podemos hacerlo de la mejor manera posible, sin importar los años que tengamos de ser pastor, de ser creyente, de ser líder, de ser músico. Necesitamos cada día depender de Dios y mantener esa búsqueda de Dios continuamente. Hoy quiero centrarme en la segunda bienaventuranza. Si puedo avanzar, avanzaré a la tercera. Bienaventurados los que lloran, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. A eso se está refiriendo las Sagradas Escrituras. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué es lo que hace llorar a alguien dichoso? ¿Qué es lo que hace llorar a alguien feliz? Es dichoso y es feliz porque es bienaventurado. ¿Qué es lo que hace llorar a un bienaventurado? ¿Qué es lo que hace llorar precisamente a una persona feliz? A una persona que tiene como fundamento pobreza de espíritu. Para Jesús, quizás es nuestro modelo de bienaventurado. Sin embargo, ¿qué hizo llorar a Jesús? A Jesús lo hizo llorar el pecado de su pueblo. Vaya conmigo a Lucas capítulo 19, versículo 41. Lucas capítulo 19, versículo 41. Lucas 19, versículo 41. Dice así las Sagradas Escrituras. Lucas 19, 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella. Vamos a Mateo 23, 37 para que veamos lo que dijo después de haber llorado por la ciudad. Mateo capítulo 23, versículo 37. Dice así la Escritura: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué dijo? Y no quisiste. Esa actitud de los seres humanos, esa actitud de las personas, esa actitud de Jerusalén, esa actitud de los habitantes de Jerusalén, fue precisamente lo que hizo llorar al Señor. El pecado precisamente de ellos. Cada uno de nosotros debe de ver el pecado como el Señor lo ve. El Señor ve el pecado como una rebelión, como una injusticia, como una necedad, como maldad, como impiedad. Así es que nosotros no podemos celebrar la maldad, no podemos celebrar el pecado, no podemos reírnos de la injusticia ni tampoco minimizar el pecado. En el Salmo 97, 10, las Sagradas Escrituras dice: los que aman al Señor, los que aman al Señor deben de aborrecer el mal. Entonces, cuando alguien mira el pecado, cuando alguien contempla el pecado, realmente eso hizo precisamente llorar a Jesús. Así que quiero que entienda esto: las personas no cristianas no son bienaventurados. Y la razón por la cual las personas no cristianas no son bienaventurados es porque ellos dicen expresiones como estas: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Aquí en la tierra está el cielo, aquí está el infierno. Ya que vamos a morir, mañana
disfrutemos ahora la vida. Y eso es lo que hace precisamente que el pecado se vaya encarnando más en la vida de estas personas. Y esta bienaventuranza no es para ellos. Esta bienaventuranza es para los que aman al Señor. Y al ver tanta corrupción, al ver tanta maldad, al ver tanta injusticia, su corazón precisamente se contrita. En cambio, los no creyentes los elimina el Señor de esta bienaventuranza, porque no existe quebrantamiento, porque no existe humillación en la vida de ellos. Así es que el Señor lloró al ver el pecado. El Señor lloró al darse cuenta que su amigo Lázaro había muerto. Cada una de estas experiencias marcó precisamente la vida de Jesús. Pablo, Isaías lamentaron la condición pecaminosa de ellos y de igual manera la condición pecaminosa de la gente. Y una y otra vez se expusieron a ellos. Cada uno tiene una batalla continua con el pecado. Mire lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 18, hablando precisamente del apóstol Pablo. Romanos 7, versículo 18, dice la Escritura: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará? Esto no es una exclamación superficial, es una exclamación profunda. Es una exclamación que rasga el corazón del apóstol. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cada uno lucha interiormente, batalla. Y en algunas oportunidades esa batalla es desconcertante, pues el pecado está dentro de nosotros. No hay persona que nazca siendo bueno. Nacemos siendo malos, perversos. Y el pecado nos manipula, nos traiciona, nos limita para todo lo bueno que nosotros queremos hacer. Por eso el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el versículo 25, él dice que el único que nos puede librar del cuerpo de muerte es Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por nuestros pecados. Él nos puede dar la victoria a cada uno de nosotros. Así es que Pablo se lamentó, lloró. Isaías lamentó su condición pecaminosa. Isaías capítulo 6, versículo 5 al 7. Ay de mí, dijo, que siendo un hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Señor. Ustedes conocen la historia, como un ángel voló, tocó sus labios y le declaró limpio de su pecado. Mis amados hermanos, estas personas no lloraron de felicidad, lloró precisamente de tristeza por el pecado en la vida de las personas. Ayer se leyó el capítulo 9 del libro de Isaías. Y digo, qué tremendo la relación con lo que nosotros vamos a predicar mañana en nuestra lectura que llevamos a diario de la Biblia. Vamos al libro de Isaías capítulo 9, a Jeremías capítulo 9.
Jeremías capítulo 9. Dice así la escritura en Jeremías 9. Mire la condición de este siervo del Señor. Oh, si mi cabeza se hiciera, ¿el qué? Aguas, y mis ojos fuente de lágrimas. ¿Para qué? Día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Quizás uno de los profetas que le tocó bregar más en contra del pecado fue precisamente Jeremías. Porque en medio de esa generación pecadora le tocó advertir el cautiverio. Él anunció la invasión de los asirios. Él anunció la invasión de los babilonios. Él anunció la muerte de los príncipes. Él anunció todo. Y a pesar de eso, el pueblo seguía pecando y pecando y pecando y pecando. Los que llevan la lectura bíblica con nosotros saben que en el capítulo 4, capítulo 5... Dios compara a esta nación llamada Israel con esa prostituta que se maquillaba, se arreglaba su rostro para ir a cometer inmoralidad sexual. Lo acusó Dios de adúltera espiritual por andar con otros dioses y ofreciendo culto en los lugares altos. Estos hombres, Jesús, Pablo, Isaías, Jeremías, lloraron. Ellos no fueron infelices. A pesar de haber llorado, ellos son bienaventurados de parte de Dios. Cada uno de ellos recibió la bendición de Dios. Así es que, mis amados hermanos, cuando suframos, cuando lloremos, cuando nos toque derramar lágrimas por X motivo o circunstancia que la vida nos pueda presentar, somos bienaventurados. Somos bienaventurados por una sencilla razón, porque recibirán consolación. Repito, recibirán consolación. Los que hemos tenido la experiencia de entender esto de lo que es consolación, que se haya muerto un padre, que se haya muerto la madre, que se haya muerto un hermano, que se haya muerto un ser querido a quien nosotros amamos, nos hemos dado cuenta que las palabras del pastor son importantes, las palabras de la familia son importantes, pero la consolación divina es trascendente porque parte el alma y el espíritu y penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Así es que recibimos consolación. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El pecado que es redarguido por el Espíritu Santo, que conduce al arrepentimiento, en este momento de su conversión, uno es consolado porque también el mismo Espíritu Santo y la palabra de Dios precisamente nos muestra que ya Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Quizás esta sea una de las bendiciones más grandes que experimentamos. El día que yo escucho la voz del Señor, el día que yo paso al altar a pedir perdón por mis pecados, ese no es solamente un día de perdón, ese es un día de esperanza que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Esa presencia permanente del Espíritu Santo que está con nosotros desde el día de nuestra conversión. El Consolador en nuestro andar diario. La vida es una continua batalla, luchas, diferentes circunstancias y diferentes situaciones. No importa que lloremos, no importa que seamos quebrantados. Eso despierta en nosotros esperanza de consolación. Eso despierta en nosotros esperanza de la gloria futura. Quiero que vaya conmigo a Juan 14, versículo 16. Juan 14, versículo 16.
Dice así la Escritura en Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿A quién? Exacto. Le va a dar ese otro consolador, el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes para siempre. La vida es una continua batalla. La vida es una continua lucha. Una y otra vez batallamos. No importa lo que diga la superfe, no importa lo que diga la cienciología. La vida es una batalla continua que cada uno de nosotros debe de enfrentar. Sin embargo, Jesús dijo: les voy a dejar al Consolador para que esté con ustedes. Y esa es una bendición con la cual nosotros contamos, que tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros cada día. Vaya al libro de Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice así las Sagradas Escrituras en Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son ¿qué? Comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y ahí continúa hablando de las batallas que la creación tiene, de las luchas que la creación tiene. Pero contamos precisamente con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará presente en el día de la angustia. El Espíritu Santo estará presente en el día de la batalla. El Espíritu Santo estará presente el día en que el enemigo lance su dardo de fuego a cualquier área de su vida. Vaya conmigo a Juan capítulo 16, versículo 7. Versículo 6 y versículo 7. San Juan capítulo 16, versículo 6 y versículo 7. Dice así la Escritura, San Juan 16, 6 y 7. San Juan 16, 6 y 7. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Qué triste es estar tan cerca del Maestro y luego Él anuncia su partida. Los dejo. La tristeza invade su corazón, el llanto invade su corazón, y Jesús les dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, este Consolador no vendría. Él va a estar con ustedes cada momento, cada circunstancia. ¿Y sabe qué? El día de la angustia, el día del conflicto, el Espíritu Santo responderá por nosotros. Mateo capítulo 10, versículo 19 y versículo 20. Mateo capítulo 10, versículo 19 y versículo 20. Dice así las Sagradas Escrituras, 10, 19 y 20. Mas cuando os entreguen y os persigan, no os preocupéis por cómo habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Versículo 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? Él va a hablar en esa batalla, en esa circunstancia, en ese conflicto, sin importar el área que sea. El Espíritu Santo, Él hablará precisamente por ustedes. Y hay una descripción gráfica que la Biblia hace de un acontecimiento en Hechos capítulo 7, versículo 55. Que aún en lo más profundo del dolor, en lo más profundo del sufrimiento humano, este siervo del Señor está lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, versículo 55.
Dice las Sagradas Escrituras. Pero Esteban, ¿lleno de qué? ¿Lleno de qué? Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Hasta dónde la consolación puede llegar? Aquí no vemos a un Esteban diciendo: por favor, no me maten, por favor, no arrojen otra piedra contra mí. No. Estaba viendo la gloria de Dios. Estaba viendo a Jesús sentado a la diestra de Dios. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y estaba tan lleno del Espíritu Santo, que usó las mismas palabras de su maestro: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Solo alguien que tiene consolación, solo alguien que está siendo consolado, puede precisamente expresar esto segundos antes de dormir o morir. El llorar, mis amados hermanos, nos hace ser más sensibles a la presencia de Dios. Es por eso que Dios nos consuela a través de la excelencia del Espíritu Santo. Una y otra vez Dios quiere manifestarse a nuestras vidas, pero nosotros quizás no estamos listos para poder abrir nuestro corazón al Señor. Si yo le preguntase a usted en esta mañana: ¿cuándo fue la última vez que usted lloró delante de Dios? A veces nos vemos tan profesionales, tan filosóficos, que el quebrantamiento ya no es parte de nuestro diario vivir. Ya no es parte de nuestro cristianismo. Creemos que el quebrantamiento es para los recién convertidos. Creemos que el quebrantamiento es para los que están empezando en la fe. Pero no, mis amados hermanos, el quebrantamiento es para los dichosos, felices y bienaventurados que aman a Dios con todo su corazón. Para ellos también es el quebrantamiento. Anoche tuvimos un momento tan lindo de quebrantamiento con Dios, orando por este culto. No porque estábamos haciendo una lista de peticiones, sino diciéndole al Señor en el culto de mañana: sacia a los que se van a congregar, acércalos a ti.
quebranta sus corazones. Porque mis amados hermanos, yo no estoy aquí al frente para entretenerlos. Yo estoy aquí al frente para estimularlos a prepararse para la eternidad. A estimularlos para que en medio de una generación adúltera y pecadora mantengan sus ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la vida. Y si Dios ha sido tan bueno con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios ha sido tan bueno con nosotros, que en medio de luchas y batallas y circunstancias adversas, Él ha permanecido fiel a nosotros, inclaudicablemente. Nosotros debemos de vivir agradecidos. Y no solamente tener lágrimas de arrepentimiento, sino lágrimas de agradecimiento de un pueblo bendecido. Póngase de pie.